Adrián, un trabajo que más que le dé mucho dinero, le dé la posibilidad de hacer feliz a la gente. Me gusta mucho escribir, pero este trabajo es demasiado solitario. Probaré como payaso para hacer reír. Adrián pasa por una chocolatería que buscan un dependiente. Desde que entré, mi jefe no me deja coger ni un trozo de bombón, nada, lo dejo. Este trabajo ya me está resultando más amargo que dulce. Encontró su siguiente trabajo en una floristería. La gente compraba ramos bonitos de flores con una pequeña felicitación. Las cambiaba por otras que resultaban más emotivas. Logró incluso hacer alguna pareja de novios. Le salió alergia al polen y tuvo que dejar este trabajo. Y un cartel que decía: se necesita dependiente. Adrián llamó al teléfono. La persona de recursos humanos, Rosa, le contrata rápidamente. Un día comenzó a recibir mensajes extraños de alguien desconocido. Una flor a domicilio, un dibujo, un jeroglífico. He descubrido el jeroglífico. Tengo que estar el día 25 a las 5:30 en la Plaza de las Palomas. Adrián estaba allí ese día puntual. Nunca hubiera pensado que eres tú quien me manda todos esos mensajes. Ya sabía que te gustaría. Menos mal que has desentrañado el jeroglífico. Eres muy inteligente, Adrián. Adrián y Rosa se hicieron novios y se quisieron siempre.